Ahora bien, vamos a desarrollar todas las características más importantes de cada una de estas mezclas de acuerdo a su criterio de clasificación por el tamaño de sus partículas. Iniciamos entonces con lo que se conoce como mezclas de solución. Las soluciones presentan las siguientes características. Las partículas disueltas no sedimentan, se depositan en el fondo al dejarlas en reposo. Sus partículas pasan a través de filtros y membranas. Son transparentes y no dispersan la luz. Sus propiedades características no son constantes, sino que dependen o varían de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto. Y sus componentes no son separables por procedimientos físicos. Tomando en cuenta las características anteriormente descritas, podemos ver que cuando se prepara una infusión de té, el agua caliente disuelve algunas sustancias que se encuentran en las hojas y se obtiene una solución. En la vida cotidiana se utilizan muchas soluciones, como por ejemplo los perfumes, los desinfectantes y el enjuague bucal. Otro tipo de mezclas que entran dentro de la clasificación de las mezclas de acuerdo al tamaño de sus partículas son las suspensiones. Las suspensiones se caracterizan por lo siguiente. Al dejarlas en reposo, las partículas suspendidas se separan y se depositan en el fondo o flotan de acuerdo con su densidad. Las partículas visibles no pasan a través de filtros ni membranas. Estas dispersan la luz y sus componentes pueden separarse por procedimientos mecánicos. Un ejemplo de estas mezclas de suspensiones son conocidos como los jugos de fruta, las pinturas de pared y muchos otros medicamentos. Por último, se tienen las mezclas de tipo coloide, que son también clasificadas dentro del tamaño de las partículas. Estas mezclas se caracterizan porque sus partículas no sedimentan ni se dejan en reposo. Atraviesan el papel de filtro, pero no una membrana. También dispersan la luz y sus componentes se separan por procedimientos mecánicos. A simple vista, los coloides se ven iguales que las soluciones. Sin embargo, sus partículas pueden ser observadas al pasar un haz de luz por la misma. Un ejemplo de ellas se tiene el vaso de leche, que es una mezcla coloide compuesta de agua, proteínas, carbohidratos y minerales. También podemos observar en la diapositiva algunas clases de coloides, como se dispersan en un sólido, en un gas, un ejemplo de ello, el humo. Si se dispersa el líquido en un gas, por ejemplo, tenemos la niebla. Si el sólido se dispersa en un sólido, podemos ver el ejemplo que es el vidrio. Otro es si el líquido se dispersa en un sólido, tenemos un ejemplo de las piedras y así sucesivamente, tal cual como ustedes lo pueden visualizar en la diapositiva. Otros tipos de mezclas que podemos ver en nuestra vida cotidiana son las mezclas groseras, las cuales se encuentran dentro de la clasificación de las mezclas heterogéneas. Un ejemplo de estas mezclas groseras es el granito, compuesto por 3 minerales, feldspato, mica y cuarzo, los cuales se pueden diferenciar claramente. La mayoría de los alimentos también son mezclas groseras, como por ejemplo el arroz con las caraotas o, así como visualizan en la diapositiva, el cereal con las fresas, uvas, ensaladas de frutas, entre otros. Para finalizar la clase, les dejo propuesto la investigación de los procedimientos de separación de los componentes de una mezcla, ya que esta será la temática para nuestro próximo encuentro.